Hola, soy Víctor de premaratón.com. En este vídeo tenéis una review completa del Forerunner 955, el modelo tope gama de la línea Forerunner para corredores, triatlón, como para ciclismo. Este sería un Fenix 7 un poco más ligero, con muchas novedades, sobre todo la pantalla de 1,3 pulgadas, un poco más grande, que no es menor en la versión solar. Veis aquí el anillo de células fotovoltaicas. La versión no solar es un poco más económica, 5,49 frente a 6,49. Tendréis links de ofertas en la descripción y en un comentario destacado. Y es la misma pantalla de 1,3 pulgadas y ahora táctil. Entonces vamos a hacer un repaso de todas las novedades, temas como la estamina, lo que han incluido la potencia en carrera ahora directamente medida con el reloj, con un acelerómetro interno. Veremos también la predisposición al entrenamiento, esa métrica que reúne el sueño, el estrés, la variabilidad del pulso y nos dice si estamos o no preparados para entrenar. Aquí os la voy a enseñar aquí. Veis que yo en este momento estoy predisposición alta, es decir, podría entrenar. Y el resto de novedades y todas las pruebas que yo he hecho, tanto al pulsómetro, como al altímetro, como al GPS, en estos 21 días cómo se ha comportado la autonomía, y al final del vídeo tendréis un resumen de pros y contras de este modelo que a priori iba a ser mi top 1 de 2022 de relojes GPS deportivos. Va a estar ahí, tiene unas cosas para mejorar, pero sigue siendo la opción más económica para tener todas las novedades de Garmin. Entonces vamos a empezar primero con el diseño, lo que para mí ya es una gran mejora con respecto al 945, la pantalla de 1,3 pulgadas, la misma pantalla pero un poco más grande y ahora táctil. Nos podemos manejar y bastante bien a través de los widgets y en cada perfil de actividad, ¿vale? Estamos en los menús, podemos activar o desactivar de forma separada si queremos que esté la pantalla activa o no. Aquí lo veis en las opciones, pantalla al final del todo, táctil desactivado o activado. Yo lo tenía desactivado, entonces vamos al menú y veréis que ahora está activada. Estas son todas las pantallas y lo principal es que ahora en la pantalla mapa es mucho más fácil manejarnos. Yo directamente me puedo desplazar y hacer zoom. Es mucho más sencillo, una navegación simple. Entonces es el mismo diseño que el 945 salvo la pantalla. Sigue siendo ligero, 53 gramos, 46,5. Es un reloj más o menos grande, no es pequeño. Y manejo dual, táctil y con botones. Ya os aviso que si no habéis tenido nunca un Forerunner, el tacto de los botones es algo raro, como que funcionan mal, pero no es realmente que funcionen mal, es que es un tacto, sobre todo el de up and down, es un tacto raro que a no todo el mundo le va a gustar. No todos los botones se comportan igual en el manejo. En los Fenix yo creo que los botones son mucho más rígidos y es un tacto distinto. La primera novedad es la función de estamina. Aquí veis, por ejemplo, en carrera, que ya le he añadido, vamos a la pantalla de estamina, tengo un campo principal de la estamina que es la resistencia al esfuerzo o la resistencia a la fatiga, que depende sobre todo del V2 máximo, tanto en carrera como en ciclismo. Este campo principal lo puedo tener en porcentaje del 100% al 0% o en minutos, tiempo que me queda de carrera o de ciclismo, o en kilómetros. Y aquí iré viendo cómo mi estamina potencial, lo que mi cuerpo se supone que puede dar, se comporta con la real. Por ejemplo, en una subida en ciclismo veréis cómo la estamina real baja con respecto a la potencial y luego si consigo recuperarme se vuelve a equilibrar. Está muy bien porque en carreras de ultradistancia y en carreras de ciclismo donde puedo estar 4 o 5 horas me da un valor bastante objetivo sobre mi cuerpo no va a aguantar más de 7 kilómetros, 30 kilómetros, 100 kilómetros, con lo cual regúlate y ves controlándote con la comida, porque al final depende de cómo mi pulso responde a esos valores por debajo del FTP o por debajo del umbral del lactato. Otra de las novedades que me ha gustado mucho es la predisposición al entrenamiento. Veis en uno de los widgets, predisposición para el entrenamiento alta. No es una nueva métrica en sí, pero sí que es una recopilación con un número de 0 a 100 de diversas métricas. Yo ahora mismo tengo una predisposición para entrenar alta porque tengo un sueño de la última noche es aceptable, el tiempo de recuperación desde la última vez que hice una actividad ya ha pasado, ya me he recuperado, un estado de la variabilidad del pulso equilibrado, ¿vale? Con respecto a la media de los últimos 7 días yo tengo una variabilidad equilibrada. La carga aguda de entrenamiento de los últimos 7 días ha sido baja y el historial de sueño es aceptable y tengo poco estrés. Entonces, esas métricas me irán indicando cómo está mi predisposición a entrenar cada día. Aquí veis que es alta, pero también he tenido otros días con una predisposición deficiente porque había dormido mal y no había descansado todo. Entonces, me parece bastante interesante que todas las métricas, al final tenemos muchísimas, consigan resumirlas en una sola y tú vas viendo, oye,
pues al final estoy durmiendo mal, con lo cual eso no va a afectar a mi entrenamiento. No quiere decir que no entrene, pero que sepa que si no va tan bien es porque mi cuerpo no está predispuesto al 100%. La predisposición para entrenar tiene en cuenta la variabilidad del pulso, que creo que lo he explicado en algún otro vídeo, que básicamente es la diferencia entre latidos, como cuanto más variables en nuestro corazón, mejor forma física estaremos. Esto está muy bien, sobre todo para detectar cansancio y enfermedades. Yo con COVID vi cómo bajaba mucho la gráfica, justo esos 3-4 días, o cuando entreno mucho cómo baja mucho la variabilidad del pulso, y esto está muy relacionado con la frecuencia en reposo. Veo que a la vez que baja la variabilidad del pulso, sube mi frecuencia en reposo, es decir, mi cuerpo no está recuperándose bien. Entonces es una de las nuevas métricas que casi todos los atletas de élite tienen en cuenta para ver cansancio a lo largo de la semana. Cuanto más alto sea este valor, que es un valor individual, más en forma estaré. Una novedad que hemos visto tras una actualización ha sido la potencia en carrera medida directamente con el reloj, sin accesorios externos. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor, más que preciso, porque al final todo se hace una estimación, no será tan fiable como el de un Street, porque el Street está midiendo mi zancada en mi pie. Aquí estoy midiendo en mi muñeca, con lo cual no siempre el braceo va a ser de todo correcto. Esta es la pantalla de potencia. También podemos desactivarlo simplemente en la configuración, desactivar la potencia, y me dirá si tengo un Street. Pero yo he hecho varias pruebas y a priori, aunque el valor, ya os digo, concreto de vatios es estimado, a partir de ahí utilizar relativos. En cambios de ritmo sí que veo cómo funciona bien. Veis que cada vez la potencia es mayor. Veis como en el último cambio de ritmo empecé muy fuerte y aflojé. Lo comparamos como lo hace un Apex Pro, cambian los valores, pero tenemos más o menos la misma gráfica. Otra de las pruebas la hice con encuestas y veis que da la impresión de ser bastante fiable. O sea, es decir, no es perfecto ni mucho menos, pero para todo el que quiera entrenar potencia en carrera, no en ciclismo, para eso necesitamos un sensor externo, no está nada mal. Pasamos ya a las pruebas. En cuanto a autonomía, Garmin te dice que tienes 15 días de reloj smartwatch con un uso más o menos razonable. A mí se me ha quedado estas veces en 7-8 días. También es verdad que he hecho bastantes pruebas. Se me queda un poco corto, sobre todo si venimos de un 6X Pro o tenemos un 7X y queremos un reloj ligero, donde ahí estamos 21 días. En función de los modos GPS, la autonomía en carrera o en ciclismo será distinto. Aquí os voy a enseñar los modos GPS que tenemos y cómo se ha añadido uno nuevo en la configuración de carrera. Si vemos al final del todo los modos GPS, veremos que tenemos desactivado, solo GPS, no el menos preciso, pero el que menos autonomía gasta, es solo el sistema de geolocalización americano con los satélites GPS hasta 42 horas. Tenemos todos los sistemas, aquí une el Galileo, el GPS americano y el GLONASS. Entonces tiene conexión a mayor número de satélites, gasta más autonomía y tenemos como máximo 31 horas de actividad en GPS. Luego tenemos todos los sistemas más multibanda, es decir, que la señal va en dos frecuencias distintas para en arboledas o cuando vamos entre edificios detectar esa señal reflejada y eliminarla, con lo cual la precisión será mayor. Aquí tenemos hasta 20-21 horas de GPS según Garmin. Y luego tenemos la selección automática. En función de cómo veáis la cobertura de satélites, detectará qué modo utilizar. He hecho varias pruebas de varias horas con todos los sistemas, las pruebas que yo he hecho, y en todas me ha dado entre 33 horas y 29 horas, saliendo en bici varias horas, similar a lo que dice Garmin. Garmin últimamente en las especificaciones técnicas no se pilla los dedos. En montaña con navegaciones y cargando una ruta sí que es verdad que la autonomía baja. El reloj está gastando mucha más autonomía. Aquí veis en dos ejemplos, 26 y 27 horas, que no está nada mal. No llega a los Fenix 7X o a los Fenix 7, pero es un reloj un poco más económico. Las pruebas de GPS con todos los sistemas, yo os digo que funcionan muy bien. Aquí tenéis un ejemplo con rotondas, ciclismo, como las marca bastante bien. Y en una prueba, en un circuito que suelo hacer con edificios con respecto a un Fenix 6X Pro, veis que el Forerunner 955 se comporta bien. Hice la misma prueba con multifrecuencia y aquí veis el ejemplo, las dos comparativas, y no hay una diferencia abismal. Sí que hay algunos puntos donde se mejora con respecto a todos los sistemas, pero no tanto como cuando he hecho una prueba con árboles. Aquí veis, haciendo un circuito bajo árboles, como sí que el track es un poco más preciso en multifrecuencia, pero no tanto. Es decir, mi consejo es utilizar todos los sistemas y, salvo en zonas muy arboladas, no utilizar el frecuencia dual porque consume más. En cuanto al pulsómetro, pocas novedades. Sigue teniendo Garmin el mejor pulsómetro del mercado. En una prueba de intervalos, veis cómo
básicamente es equivalente al de una banda de frecuencia clásica de pecho. Sí que es verdad que en ciclismo, si vemos el gráfico, tenemos las mismas medias. Si hacemos un poco de zoom, veréis que todos los pulsómetros ópticos, incluido este, tienen cierto retraso a la hora de medir, y sobre todo cuando, ya no cuando sube, que cuesta más subir, sino cuando bajamos y descansamos una banda de pulso, sí que llega un pelín más bajo que realmente lo detecta el pulsómetro, pero sigue siendo un muy buen pulsómetro. Pruebas del altímetro. Aquí tenemos el orificio para el sensor y tengo buenas y malas noticias. No sé si solo le pasa a mi unidad, no he leído en foros que funcione más el altímetro, pero en actividades de carrera y senderismo me ha funcionado bien. Aquí es un ejemplo que suelo hacer de cuestas para detectar si subiendo solo 6 metros varias veces funciona siempre bien, y el gráfico me lo da bastante bien. En salidas de senderismo con montañas de no mucho desnivel, aquí veis una de 2.36 que me lo clava con el Apex 2 Pro, es decir, el mismo desnivel acumulado. Muy buena gráfica, no se va. Otra subida de 445 metros, veis que los desniveles acumulados con respecto al Fenix 6X y el Apex 2 Pro no llegan ni a los 10 metros entre los 3 relojes. Entonces, muy buen desnivel corriendo y en senderismo. En ciclismo no he tenido la misma impresión, no sé por qué he salido con días de mal tiempo o hacía viento, y en una salida que yo tengo claro el desnivel que hago, porque es siempre la misma salida con unos 600 metros de nivel, me marcó 800 metros, son muchos metros. Investigando un poco en la gráfica, lo que me doy cuenta es, no es que mida de más en los picos, sino que en las situaciones normales, en un terreno más o menos llano, hay un rizado demasiado elevado, es decir, me está midiendo de más en terrenos que no tendría que medirme. No sé si es problema de esta unidad o de todos los Forest Runners. Me da la impresión de que puede ser problema de esta unidad. Tema solar, no lo destacaría. A mí no me molesta, por ejemplo, en tema de diseño no me molesta este anillo, incluso me parece que queda bien conforme al reloj, pero lo que no tiene ningún interés es la versión solar. En modo de multisistema, con todos los sistemas de satélite, tenemos una ganancia de 2 horas de GPS. Me parece muy poco para 100 euros, le falta la conectividad LTE, ahí sí que hubiera pagado el solar más el LTE. En días de mucho sol sí que puedes ganar algo, o si estás todo el día en la calle trabajando, pues al final vas a tener más autonomía en modo diario. De hecho, la gráfica que estamos teniendo, aquí tengo la gráfica de intensidad solar, hoy no ha salido, simplemente veréis algún pico de luz de interior, no me aporta mucho. Porque al menos en el Edge 1040 me decía al final de una salida, oye, has ganado X minutos en la salida gracias a la carga solar. Aquí cuando termino una actividad solo tengo esa gráfica, la veis aquí, y en la actividad no me dice nada. Entonces yo no recomiendo comprar el solar, salvo que encontréis una oferta muchísimo más barata casi que la versión no solar. Como siempre, recordar, para apoyar el canal podéis comprar a través de los enlaces de afiliados que dejo en la descripción y en un comentario destacado. Y el resumen, iba a ser mi top 1 a priori, sin ningún tipo de dudas, por el precio, sobre todo por tener todo lo del Fenix 7, por esta pantalla de 1,3 que ahora se asemeja más a esa gama, y ahora tengo ciertas dudas. No sé si será el top 1 o quizá el top 2 o top 3. En todo caso, tiene un excelente GPS, funciona bien, un muy buen pulsómetro, el manejo táctil de los mapas es mucho mejor que con el 945 o con los Fenix 6, mucho más sencillo, simplemente con el dedo, darle un toque y movernos con el dedo. Podemos desplazarnos, hacer zoom. Creo que la introducción de la medición de la variabilidad del pulso está muy bien, sobre todo para los deportistas que tienen planes de entrenamiento muy exigentes. Tanto el HRV, la variabilidad del pulso, como la predisposición a entrenar, creo son métricas interesantes. La estamina está bastante bien para la gente que está empezando a hacer ultradistancia, y el precio es razonable, ya no es una gran locura para todo lo que trae. Las contras, ya os he dicho, no entiendo la versión solar, no entiendo que la hayan sacado simplemente que nos aporte eso, para mí es muy poco. El tacto de los botones a mucha gente le puede no gustar, ahora ya menos, pero salió al principio de comunidad. La batería diaria se me queda un poco corta. Las sensaciones es un top 1, pero no súper claro, no está tan claro como en otras ediciones. Podría estar compitiendo con un Fenix 7, el 255 es un muy buen reloj que no tenga mapas, entonces está ahí rozando. Sigue siendo un muy buen reloj, yo lo recomiendo. A mí solo me ha dado ese problema del altímetro y creo que no es un problema globalizado. En todo caso, dejadlo en los comentarios y vamos viendo cómo evoluciona, porque Garmin aún le queda por corregir alguno de los bugs con los que salió este modelo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, tenéis los comentarios abiertos y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.